Y bueno, tengo el gusto de presentar a Gerardo Fabre, un compañero de residencia de Medicina General de Neuquén, que ahora vive en Villa Constitución, pero que siempre hace sus aportes tan importantes para nosotros con respecto al medio ambiente y a la ecología médica. Así que lo dejo con él. En realidad, voy a usar como introducción una explicación de cómo llego yo a la ecología. Me formé en la provincia de Neuquén, por razones familiares me trasladé a Villa Constitución, provincia de Santa Fe, que es una ciudad industrial de 45.000 habitantes. Y en el año 91 comienzo mi reinstalación en Villa Constitución, un medio totalmente industrial, pero con una frontera agrícola muy cercana y con un puerto en aquel momento de trascendencia, hoy obsoleto tecnológicamente, pero con un volumen de exportación muy importante de cereales. Llegan a mi consultorio, empiezan a llegar iniciativas de algún grupo ambientalista y empiezan a llegar problemáticas que me las plantean en mi consultorio, no desde ninguna organización. De manera que yo tenía conocimiento de lo que era la ecología, había conocido la etapa romántica de Miguel Grimberg, de la revista Mutantia hace muchos años, como una cosa exótica, poética y un poco extraña. Había leído a Campbell en Ecología Humana, había tenido algún conocimiento teórico y era consciente de la problemática ambiental de una manera relativamente superficial como cualquier ciudadano, curioso. Pero comienzan a llegar problemáticas concretas. Un compañero, auditor de una obra social, me dice, mira, en el barrio que está cercano a tal industria, en un año me metieron 10 cánceres de tiroides. No puede ser, me están perreando. Digo, ¿por qué no juntar las carpetas y las miramos? Lo primero que surgió, que casi todas las biopsias estaban hechas por un mismo patólogo, que era una persona muy seria. La segunda cosa era que eran todos esposas o hijos de empleados jerárquicos, gerentes, empleados administrativos de alto grado, que vivían en un barrio muy bonito de la década de los 40, de lo que le llamábamos la arquitectura estatal peronista, eran todos chalecitos estilo californianos, muy bonito y de excelente construcción, pero era cerrado y muy pegado a la fábrica. Entonces empezamos a mirar las carpetas y salvando la distancia de que hay un error posible de más del 40% en los cánceres de tiroides, diagnosticados por punción y dependiendo mucho del patólogo, había 10 cánceres reales, recibieron tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto generó el conocimiento y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Mirá, hay que dejarlo caer. ¿Cómo lo vamos a dejar caer? No, que lo dejamos caer y que alguien lo junte por el camino. Y que se enteren, no por nuestra vía, para que a vos no te cueste el puesto y como no tenemos la absoluta seguridad, es un hecho observacional, dejemos a ver qué pasa, pero filtremos la información despacito. Después vino un grupo ambientalista que planteaba que la gente que vivía cercana al puerto tenía muchos problemas respiratorios, qué sé yo, y planteaba cáncer directamente. Entonces empezamos a mirar cómo se trabajaba en el puerto, estudiar el proceso de producción, el modo de producción de ese proceso, y vimos que en realidad no parecía haber una gran relación con el cáncer, pero sí con enfermedades respiratorias, con alergias. Teníamos el comentario de los oftalmólogos que trabajan en más de un lugar, no hay ninguno radicado en Villa Constitución, sino que vienen de localidades vecinas, de San Nicolás, que es provincia de Buenos Aires, muy cercana, o de Rosario, que está a 50 kilómetros. Dice, che, nunca vimos tanta alergia ocular como la que vemos en Villa Constitución. Es inaudito. El 20% de la población tiene alergia, acá en Villa Constitución el 60%. Dice, es rarísimo. Bueno, tomamos ese hecho. El aumento de la cantidad de casos de asma.
dijimos, bueno, esto tiene relación con el puerto, con el trabajo en el puerto. Mirá, no creemos que haya cáncer, o no estamos seguros ni tenemos manera de probarlo, pero que está todo esto otro sí. Entonces empezó un rum rum entre los vecinos. Cuando profundizamos un poquitito, vimos que se armaba una cola de camiones que llegaba desde el puerto mismo hasta varios kilómetros en las afueras, cuando había descarga de cereal. El cereal está en un silo bolsa o está en un silo de metal, se almacena y cuando conviene por los precios o por la necesidad del productor, la cooperativa lo libera, lo sube a los camiones y los lleva. Entre la cosecha y la disponibilidad del puerto pasa un largo tiempo. El cereal se humedece, puede tener hongos, puede crear gorgojos, puede haber hasta rata. ¿Qué hace el camionero? Que suelen ser los camioneros más pobres, porque son los que menos cobran, los que transportan cereal. Son los camiones más viejos y más destartalados, que tienen trabajo temporal. Entonces, corren un poquitito la lona, tiran una pastilla de fotocin, le dicen ellos, que es Fostoxin, y cierran la lona. Eso mata el gorgojo, entonces pasa la inspección cuando ingresan a puerto. Lo dejan un rato cerrado y después corren la lona, se dispersa en el ambiente y eso sí puede tener relación, dijimos, con cáncer. Ahora, si atacamos directamente el proceso, vamos a tener problemas. ¿Por qué no hablamos en la municipalidad y no empezamos a sensibilizar a la gente para que ese proceso de espera se haga fuera del pueblo? Pero buscamos razones de tránsito, de comodidad, de ruido y de seguridad, de no andar los camioneros sueltos por el pueblo, borrachos. Y eso picó y empezó a reglamentarse que tenían que esperar en una playa lejana a Villa Constitución. Y secundariamente que un camionero muere en este proceso de tirar la pastilla, cerrar y volver a liberar la lona para que se vaya a la atmósfera el fotoxígeno. O sea que cuando la motivación era el cáncer, no engranaba del todo, pero llegamos por caminos un poco equivocados al lugar donde queríamos llegar, que era alejar un contaminante ambiental de la gente. Y secundariamente alejamos un riesgo potencial que no sabíamos si tenía que ver con el cáncer o no. Hay otras circunstancias. Yo viajaba una madrugada por una circunstancia de un paciente hacia San Nicolás, pasando por todas las fábricas de acero que hay en Villa Constitución, que son 3 encadenadas, una a continuación de la otra, que alguna vez fueron un solo conglomerado empresario y ahora son 3 separados. En uno de ellos hay un alto horno, ahora hay 2. Y eran como las 5 de la mañana y me llamó la atención ver un humo anaranjado, violáceo, rarísimo, espeso. ¡Qué cosa más rara! No fue la única vez que lo vi y empecé a preguntar a mis pacientes. Yo trabajaba en ese momento como médico del servicio médico de WOM y me dice, sí, doctor, el CL14, 12L14. ¿Qué es 12L14? Dice, este es más jodido que la mierda, porque este ni en China se produce, lo producimos acá nomás, porque tiene plomo, tiene cromo, hay 2 aceros que se producían de madrugada, escondidas de la población, porque producen ese humo raro. Uno es anaranjado, fuerte, y el otro es violeta. Vos ves eso en el cielo y decís, me tomé una pastilla de ácido. Estoy viendo. Pongan, venga, y digo, qué cosa más rara. Bueno, en efecto, los propios obreros me confirmaron, y lo hablé con la gente del sindicato, que fue un sindicato tradicionalmente muy progresista, digo fue.
Y me dijo, sí, mira, estamos cambiando salud poquita. Lo que pasa es que la gente quiere seguir produciéndolo. Nos amenazan que se pierde el puesto de trabajo si no lo producimos. De manera que la empresa y el sindicato y los propios obreros conocían el riesgo al que se estaban exponiendo. Si bien habían mejorado algunas medidas de seguridad, se mejoraba la casa de humo, que es una torre de absorción de partículas sólidas en el gas, el humo se escapa y el humo deriva hacia donde quiere. Imagínense que la primera fábrica está a 3 kilómetros del centro del pueblo, pero que está rodeada de población. Bueno, así fue como uno se va involucrando. El amianto, tuve un paciente que viene, ¿dónde trabajas vos? Yo sí pregunto dónde trabaja la gente desde hace muchos años. A raíz de que pasé vergüenza una vez en un pase de sala, no me olvidé más de preguntar en qué trabaja la gente. Era un poco áspero el método, pero me sirvió. Eran otras épocas, la educación era otra época. Y entonces, yo trabajo en la municipalidad, doctor, pero digo, ¿siempre trabajaste ahí? No, yo trabajé en aceite. ¿Qué hacías? Cambiaba las chapas de amianto del techo. Se hizo solo el diagnóstico. Tenía una fibrosis pulmonar y se murió de eso. Y tuvimos cáncer de pulmón, cáncer de pleura. O sea, el diagnóstico lo hacían solo preguntando, con la epidemiología clínica, digamos. Esto hizo que uno empezara a abrir los ojos, a leer, y en el año 93 comenzamos con Débora Ferrandini, con Juan Carlos Puig y con una educadora de Buenos Aires a diseñar un curso de conversión de médicos generales en médicos generalistas y de familia. Ya habían salido artículos en el New England Journal y en el Lancet sobre cuestiones ambientales, en el correo de la UNESCO, en la revista de la FAO, en la revista Salud Mundial de la OMS. Ya se hablaba fuertemente desde los años 60 del ambiente. Y ya en un libro famoso sobre cáncer de la OMS, que todavía debo tener a algún lado de mi casa, se hablaba del papel de la alimentación en el cáncer y el papel del medio ambiente. Y ya en aquel entonces la tendencia era disminuir la atribución a la alimentación y aumentar la atribución de cáncer al medio ambiente, ¿no? De hecho, alarmas en todo el mundo, cáncer de piel en Australia en cifras enormes, cáncer de pulmón en sujetos no fumadores en determinadas latitudes con el uso del hormigón, cánceres de otras estirpes relacionadas con cuestiones ambientales, por ejemplo, la dioxina que se usó como defoliante en la guerra de Vietnam y en otras guerras, el famoso escape de Seveso, la famosa contaminación de la bahía de Minamata con mercurio, que todavía está contaminada, ahora le agregamos Fukushima, para demostrar que digamos, la concepción de la relación entre el médico y el medio ambiente es cotidiana en el consultorio de cada uno de nosotros. No hace falta salir del consultorio para darnos cuenta de lo que está pasando. Y además tenemos la visión propia como ciudadano y parte de una comunidad, que tiene particularidades en cada uno de los lugares donde nosotros ejercemos nuestra tarea. O sea que hay tópicos de consulta cotidiana, generalmente relacionados con la relación entre el humano y el ambiente. Hay diferentes enfoques ecologistas, después para ver. Esto es la famosa evolución antropocéntrica. Toda actividad humana modifica el ambiente. Desde la prehistoria hay pruebas de que el ser humano ha agotado especies. El mastodonte, acá cercanito a nosotros, se agotó hace 10.000 años y hay pruebas de que la acción del ser humano tiene mucho que ver. Hay lugares donde hay montañas gigantescas de huesos mastodontes, porque para comer uno acorralaban a 20 en un barranco, caían en el barranco y capaz que le aprovechaban un pedacito hacia cada uno porque no había modos de conservación de la carne. Eso está comprobado que será el método más eficaz de caza.
La relación del humano con el ambiente como motivo de consulta, bueno, la civilización occidental planteó siempre como una relación de conflicto. Yo tengo el dominio de la naturaleza, el Señor me dio el dominio, los dioses me dieron el dominio, mi empresa me dio el dominio, mi fuerza de invasión me dio el dominio, o como administrador de esos bienes, pero en beneficio propio, en provecho propio exclusivo. No se consideran las demás especies, consideramos solamente a nuestra especie y a ninguna más. No hay una lectura ecológica, o sea, la hipótesis Gaia habla de un sistema cerrado autosustentable donde el planeta funciona como un organismo vivo. Hay otra visión, también Gaia, pero con variantes, que es una cápsula espacial, una gigantesca, digamos, arca de Noé que va por el espacio, y nosotros alegremente sacamos tornillos, remaches, tiramos un pedazo de la computadora, mira, esto pesa mucho, tirarlo. Nosotros vamos agotando especies, aniquilando especies y las vamos tirando al espacio. En el momento la nave se va a desarmar, no va a poder seguir su curso en el espacio. No se asumen los daños y no se asume quiénes son los dañinos. Porque esto es lo que decíamos, ¿no? Everready, por decir una empresa, pero hay otras, Rayovac y producen pilas, pero el daño sobre el ambiente lo recibimos nosotros. Ellos no se hacen cargo de las pilas viejas, por ejemplo, ¿no? La ganancia es de la empresa que produce X, pero el daño ambiental lo sufrimos toda la sociedad, no lo pagan ellos. No hay manera todavía de hacer pagar eso, y no parece que hubiera. Está el tema de lo público, ¿no? El daño es público. Como es público no es de nadie. Es de todos, pero no es de nadie. Che, ¿quién tiró ese papel? No sé, pero déjalo ahí que lo barran. Hay esta cosa difusa que tenemos, creo que algunas poblaciones latinoamericanas, de que como es de todos no es de nadie. Nos servimos de él, pero no nos hacemos cargo de él, ¿no? Hay una ausencia de la visión holística de lo que significa la interrelación con las otras especies, con los otros reinos del dominio de la naturaleza, de manera que creemos que como matamos especies que nos parecen a nosotros dañinas, feas, molestas o olorosas o lo que fuere, nos sentimos con derecho a que a nosotros no nos va a pasar nada, total. Dale nomás, total otros lo hacen. Y este tema que se habló, lo de hipótesis Gaia y los límites planetarios, que se habló en otra conferencia, en una teleconferencia, hay estudios manejando grandes números, que lo hicieron los escandinavos, de los límites planetarios. Los límites planetarios, es decir, señores, hemos sobrepasado algunos límites, hemos sobrepasado el punto de no retorno. Hasta un cierto punto el planeta tiene mecanismos homeostáticos, después aparentemente no. Esto está pasando con el CO2. Hay una discusión del famoso lobby pagado por las grandes empresas para desmentir todo lo del cambio climático, todo lo del CO2, pese a lo cual Al Gore salió al mundo, le dieron el premio Nobel por difundir estas ideas. Y hay una disputa entre las empresas de alta tecnología que tienen una visión más moderna, más inteligente, y las empresas que todavía lucran con los viejos modos de producción del sistema industrial, ¿cierto? O sea, hay algunos que siguen en el siglo XX, en la segunda revolución industrial, y hay gente que está en el siglo XXI, en la revolución informática, telemática, cibernética, etc. Entonces, hay una disputa de poder en el mundo entre estas dos visiones, y esto se traslada a él. Con respecto al Planetary Health, que también se hizo mención, Planetary Health, si ustedes entran en Google, van a encontrar por lo menos 3, pero hay más. La primera que van a encontrar es la de la Fundación Rockefeller, la de Harvard y la de Lancet, las 3 más famosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se quiere apropiar de estas iniciativas para estar en la discusión. Si yo estoy en la discusión, puedo mediar, puedo negociar, puedo atenuar, puedo atemperar, puedo retrasar,
puedo tirar la pelota afuera, puedo cometer foul. No necesariamente voy a jugar para que mi equipo gane. De manera que todo el mundo quiere estar en la discusión. Las grandes empresas hoy tienen comunicadores sociales, expertos en seguridad y expertos en daño sobre el ambiente, y expertos en comunicación, expertos en atenuación del impacto, en relatarnos de otra manera, lo que decía Arturo, que se han apropiado de la palabra disruptores para transformarlo en una palabra buena. Como en tantos otros casos, el lenguaje construye realidades y el lenguaje oculta realidades, ¿no? Y tergiversa términos y se apropian de discursos de otras personas y de otros intereses. En la ecología social hay una concepción que hay que resolver estas ecuaciones. Nadie tiene una fórmula, pero todo avance socioeconómico es producto o es igual a la progresión tecnológico-cultural sobre el impacto ambiental. La Tierra, como sistema autosostenido y autopoiético, tiende a la homeostasis, y la acción humana, la acción social, lucha siempre entre la persistencia y el cambio. ¿Cómo se resuelvan estas ecuaciones básicas? Es el resultado de lo que vamos a ir viendo en los próximos años. Esto es el efecto invernadero, una explicación sencilla y, si se quiere, escolar de la contribución de los gases. Se puede discutir el cambio climático, de hecho ha habido otros cambios climáticos. Se puede discutir el calentamiento global, ha habido otros calentamientos globales que no tienen que ver con el antropoceno, con la acción del hombre. Ha habido polución ambiental en otras etapas, se registra en los hielos del polo. Ha habido extinción de especies en otras etapas por acción del hombre e independiente de la acción del hombre. Pero no se puede negar que el efecto invernadero está presente, que esto ha contribuido de una manera exponencial al calentamiento global actual. Es más, les contaba, cuando vieron la foto que pasaba el otro día de la noche, cómo el hemisferio norte está tremendamente iluminado e interconectadas esas luces. También está tratando de terminar de estudiarse la producción de calor. Por eso se ha visto que el máximo llega los días miércoles y empieza a declinar los fines de semana. Es cuando laburan la fábrica o dejan de laburar. Esto produce más calor o menos calor, esto es registrable y es una masa de calor impresionante. O sea, hay una maquinaria termodinámica producida por el hombre enorme, que puede tener que ver, no se iguala a la máquina termodinámica del Atlántico ni del Pacífico, pero que contribuye grandemente a que estos límites, que se mantenían un poco inestables, se tuerzan hacia un lado o hacia el otro según produzcan más o menos energía a la atmósfera, ¿no? El tema de la desertización, el de la urbanización, la sobrepoblación y la competencia por los hábitats y la revolución neoconservadora con los cambios del modo de producción tienen mucho que ver con esto. Hay pruebas suficientes para quien las quiera ver. Esto es cómo contribuyen los gases de efecto invernadero, en qué proporción, la mayoría es dióxido de carbono, pero hay óxido nitroso, hay metano, hay dióxido de carbono disuelto. Y esto es una breve referencia a la historia climática. En el Eoceno hubo otros calentamientos, hubo otras anomalías en el clima. Estuvieron las glaciaciones y las mini glaciaciones de la Edad Media. Hay fotos, iba a decir, hay pinturas de la época de Cromwell, donde el Támesis está congelado y un chiquito patinando cae en el Támesis. Y hay otra donde está todo el ejército inglés formado sobre el Támesis congelado. Porque las temperaturas eran bajísimas en esa etapa de la Edad Media, fin de la Edad Media. Y después hubo un progresivo calentamiento independiente de la actividad del hombre, aparentemente. La concentración de CO2 y el palo de hockey. Se le llama el palo de hockey porque hace como un palo de hockey acostado, donde viene en un nivel estable, apenas inclinado en ascenso, y hace un ascenso abrupto en una curva logarítmica.
Bueno, el tema del consumo de las fuentes de energía, que se promocionan las energías, entre paréntesis, sanas, pero las energías sanas generan una enorme inestabilidad en el consumo, en el mantenimiento de los sistemas. O sea que es un tema que hay que estudiar muy bien, porque lejos de solucionar el problema, crea nuevas dimensiones del problema. El tema de los agotamientos de los acuíferos de agua dulce, la temperatura y el nivel del mar, que parece ser el fuerte predictor de lo que está pasando. Bueno, y las predicciones de las cuales vamos a hablar brevemente. Esto es la emisión anual por sectores, la que contribuye la agricultura. Bueno, el otro día no quise interrumpir para no ser descortés, pero ustedes, ¿qué piensan que produce más contaminación de dióxido de carbono? ¿Las vacas o los autos? Las vacas. La producción de vacas es enormemente productora de dióxido de carbono, o sea, los rumiantes en general producen más dióxido de carbono que los autos. También los autos polucionan otras cosas más, aparte plomo, etc. Pero polucionan más las vacas. Y es más, una de las soluciones propuestas es criar otro tipo de hacienda. Conejo, pescado, pollo, chancho, que es el más eficiente, pero dejar de producir carne de vaca, porque es muy ineficiente desde el punto de vista ambiental. Acá está lo que les hablaba de la anomalía de la temperatura. Hubo un enfriamiento y después un calentamiento, la pequeña edad del hielo y el presente. Y esto es lo que pasaba hace, miren la cantidad de miles de años atrás. Ha habido mucha variabilidad en la temperatura y en el contenido de CO2. Si nos remitimos a la prehistoria, aparentemente los grandes animales, los grandes sauros pudieron existir porque había bajos niveles de oxígeno y altos niveles de dióxido de carbono, compatibles con esas formas de vida. Ustedes saben que el oxígeno para la mayoría de los animales es tóxico, es mortal. Por eso los aniones superóxidos finalmente son mortales para la salud humana, ¿no? Este es el tema del cambio climático, cómo se viene registrando. Hay estudios bastante viejos. Cada vez el ascenso es proporcional. Fíjense de que desde 1961 más o menos en adelante hay un ascenso creciente e ininterrumpido. Esa es la tendencia. Esta es la relación entre temperatura, CO2 y manchas solares históricas, porque hay otra teoría tratando de desmentir el cambio climático que dice que no, que tiene que ver con el máximo solar que se cumplió a fines de 2015 y que ahora va a venir una mini edad fría. Y que, bueno, por eso están estudiando la evolución de las manchas solares. Y fíjense que las manchas solares se mantienen relativamente estables con un ligerísimo aumento, pero sin embargo el crecimiento del CO2 y de la temperatura es enorme. Esto demuestra que el efecto invernadero es independiente de las manchas solares, en los rangos que estamos manejando la vida humana. Bueno, esta es los mecanismos de fisiología y homeostasis que tiene el planeta para defenderse del ozono, de la desaparición del ozono y los hidrofluorocarbonados. Ustedes saben que para el vehículo es mejor la nafta sin azufre, pero para el planeta es mejor la nafta con azufre. Esto parece una contradicción y no era obvio. El razonamiento parece loco, pero no era obvio. Lo que pasa es que el azufre se une con los hidrofluorocarbonados en las capas altas de la atmósfera y precipita y cae en forma de lluvia ácida a veces, pero cae y lo sustrae del efecto perjudicial de los hidrofluorocarbonados. Y por otro lado, la cuestión del metano en los clatratos. Hay un exceso de metano, también algunas por producción humana y otras no. Los clatratos son los depósitos de metano que están, digamos, atrapados o secuestrados de manera física, no química, en la roca caliza, debajo del mar, debajo de determinadas estructuras geológicas. Y esto podría ser una solución, es decir, secuestro metano y anhídrido carbónico en determinados procesos industriales y los sepulto debajo de estructuras geológicas.
Bueno, la relación entre CO2 y O2, no lo voy a hablar. Sulfitos, está presente en un montón de cosas. Es más, hay alergia a los sulfitos ahora. El albedo solar, la disminución y la aparición de emergencia de tierras negras han disminuido el rebote de ondas a la atmósfera y esto hace que se acentúe el efecto invernadero, calienta más la tierra, etc. Las corrientes marinas son importantísimas en la regulación de la temperatura del planeta, el famoso Niño. Las algas refractantes y la microbiología marina. Era un tema que no se le daba importancia, pero debajo, a playito nomás, debajo del mar, hay una enorme cantidad de algas que cumplen funciones importantísimas de refracción, de mantenimiento de la temperatura, de cambios biológicos del sistema trófico en el agua marina. Bueno, la agresión que se está haciendo sobre la biodiversidad, todavía se descubren especies nuevas en Indochina, pero todos los días eliminamos especies ya conocidas. El tema de la seguridad alimentaria, que no lo vamos a hablar acá, porque lo va a hablar otra gente, este es el palo de gol de la concentración no solo de dióxido de carbono, sino de metano y dióxido nitroso. La temperatura, cómo fue cambiando con el anhídrido carbónico. Y acá los pronósticos. Hay una visión catastrofista que dice que el mundo ha superado el punto de no retorno. La versión de Lovelock, creo que se hizo mención a James Lovelock y a Lynn Margulis, que fueron los diseñadores de la hipótesis Gaia. La visión actual de Lovelock lo publica en un libro que se llama La venganza de la Tierra, pero también está en una página de los servicios de inteligencia británicos, no entendido como servicio de inteligencia como alcahuetería policial, sino como pensamiento estratégico, digamos, think tank de las ideas que se vienen. Habla de que probablemente sobrevivan 1.000 millones de personas, que no haya capacidad para que sobrevivan más, y que él toma como que la catástrofe ambiental se viene, y que probablemente el punto de no retorno en el anhídrido carbónico haya sido superado ya. Se superó hace poco, en la reunión de Bariloche, que algunos capaz que me escucharon ahí, las 400 partes por millón por primera vez en la historia de la humanidad. Y eso es una cosa bastante peligrosa. La reducción poblacional de la que hablábamos es una solución, la famosa hipótesis de los ingenieros del matrimonio de Ehrlich, la bomba demográfica, que hay que reducir la población a toda costa. No parece ser el buen camino. La revolución tecnológica, hay gente que dice que la revolución tecnológica va a solucionar todo. No, todos los problemas que se van a solucionar. El famoso parche tecnológico se habla. La exploración espacial va a traer nuevos recursos, la preservación de hábitat y especies por empresas privadas o por grupos ONG. Los famosos bancos genéticos, se está destruyendo el banco genético que había en el Polo Norte, en Groenlandia, por el derretimiento de los polos. Está en crisis el banco genético, lo van a tener que trasladar a otro lugar porque no aguanta el suelo. Hay quienes dicen que la capacidad de autolimpieza y autolimitación está bárbara y que el mercado va a regular todo lo demás. Le paso rapidito dos cositas, excediéndome. Ya, no puedo avanzar. Fíjate si podemos avanzar la diapositiva. Bueno, acá hay un montón de problemas por los que yo fui consultado y soy consultado a veces. El smog electrónico, la telefonía móvil, que ya hay suficiente evidencia que te dice que no tiene que estar a menos de 40 centímetros de tu cerebro y que no lo tenés que dejar en la mesita de luz, porque ya está comprobado el aumento de gliomas, de la incidencia de gliomas. La polución industrial, ni hablar, el ruido ambiental como otro factor estresor que afecta la cuestión de la cardiopatía isquémica. Las líneas de alta tensión que no se han comprobado, pero que debería ejercerse el principio precautorio. El síndrome del edificio enfermo, mi mujer es arquitecta y ya yo he tenido consultas y ella ha tenido consultas.
El síndrome de sensibilidad química múltiple, que es discutido, pero aparenta estar presente en la sociedad moderna, en los sistemas de aire cerrados. La contaminación de los alimentos y el agua, que está cada vez más en boga. Las nuevas enfermedades ocupacionales, los nuevos plásticos, los plásticos dopados, digamos. Esto es lo que vemos en la realidad actual del modelo. Estos son los bidones de agroquímicos tirados en el campo a 15 kilómetros de mi casa, o a 8. Y esto, bueno, el sector salud produce atención médica. El sector de producción produce daños para conseguir bienes. Esto establece un nivel de interrelación, donde hay necesidades, donde hay tácticas de abordaje y niveles de decisión para diseñar actividades. Un esquema básico. Esto es la lluvia ácida en el mundo, lo que pasa con las materias primas y la producción de alimentos, la problemática diaria, nitritos es una consulta permanente en el agua de Santa Fe, por lo menos. Entonces te preguntan, etcétera, etcétera. Después vamos a hablar, que la gente pone énfasis en el agua, pero el mayor consumo de nitrito del ser humano es a través de las verduras y de la carne. El 82% del nitrito que incorporamos es de las verduras y de la carne, y solamente el 11% viene por el agua de bebida. Igual hay que trabajar sobre el agua de bebida, pero no es lo más importante. Fíjense, nos estamos ocupando de una cosa que parece muy obvia, pero la cosa está en otro lado. Si producimos verdura con nitrito, va a tener nitrito. Bueno, los productos radioactivos, etcétera, es para discutir mucho más, los movimientos de ciudades saludables. Y el tema de la microecología de nicho, que esto lo miramos todo en la casa nuestra. Ustedes, no sé si tienen contenedores de basura en las cuadras de las ciudades. Eso es un basural a cielo abierto. Eso que es una solución para la basura, es un basural a cielo abierto. Eso no es ninguna solución. Chorrea líquidos, queda ahí, se pudre, vienen los animales, vienen los cartoneros, revisan. Eso no es ninguna solución de nada. El hacinamiento y la violencia urbana, que parece no tener relación, sí tiene relación con la salud humana. Si el entorno no es saludable para que yo pueda caminar con mi familia, andar en bicicleta a mis hijos, no es un entorno saludable. En estos momentos en Europa se están preocupando de estas cosas. Está bien, en Europa tienen otro nivel de vida, pero los entornos saludables son muy importantes para la salud de la gente. La mayoría de las personas digamos, deterioran sus niveles de vida por estas cosas. El sedentarismo, los refugiados y las migraciones, ni hablar, eso es una catástrofe humanitaria. La batalla entre el negocio inmobiliario y urbano y los espacios verdes, que lo contaba el compañero hoy, que presentó un póster sobre los desalojos en La Boca. El hormigón y el radón, cuya asociación está comprobada en el cáncer de pulmón. La contaminación de los acuíferos, que se ve, está en todos los transformadores eléctricos, los aerosoles y los fluorocarbonados y todo lo que se llamaría energías alternativas. En inglés, esto es para ejemplificar una pintura de Alonso que tengo en casa, que ejemplifica el tema de los refugiados. Los tratamientos, el parche, el cultivo de alimentos en el espacio urbano, que es posible, los modos de producción sostenible, el reciclado, los estilos de vida utópico, el arcaísmo y la retirada sostenible, que se llama LOBLO. El futuro será que los pajaritos serán de lata. Y acá las corrientes ecologistas, se puede ser ecologista de un montón de maneras. El culto a la vida silvestre, nos vamos todos a vivir al campo. Esto puede ser posible en México, por ejemplo, puede tener un margen de coherencia. Puede ser posible en Brasil, no lo sé. Porque tienen la extensión, la cultura, la tradición de cultivar la tierra. Pero acá, el credo ecoeficientista, la justicia socioambiental, detrás de la que estamos mucha gente, y la ética del bien ser y del bienestar, que es el nuevo pensamiento latinoamericano. Esta es una pintura de una pintora local para mostrar el modo de vida pastoril en la isla del Paraná. Esto es la escala de desarrollo humano, que no todo es progreso, guita, bienestar físico, bienestar económico, sino que el ser humano en los países que tienen solucionadas sus necesidades básicas, no necesariamente el mayor ingreso provoca más felicidad, sino que estos son los elementos que deciden cuando una persona se siente feliz.
Y estas son las necesidades axiológicas de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. El primer punto es el famoso alpargatas y libros no. Este es el concepto de seguridad alimentaria y esta es otra imagen de una pintura de las cívicas. Lo tuve que